Hola comunidad de croniqueros, tenemos el gusto de saludarles y traerles este último episodio de nuestra primera temporada. Vamos a hacer un recorrido por la historia de los Beltrán Leiva, los cuales a lo largo de su vida criminal se involucraron con diferentes cárteles, como el cártel de Sinaloa, el otrora cártel de Guadalajara, el cártel de Juárez, cártel del Golfo y los Zetas, entre otras organizaciones criminales. El ascenso, auge y caída de su imperio criminal no se puede explicar sin la íntima relación del aumento en todos los índices delictivos del país. Incluso hoy en día existen muchas organizaciones que son escisiones o derivaciones del cártel de los Beltrán Leiva. Así que pónganse cómodos y acompáñenos por este recorrido a través de las entrañas del mundo criminal. El cártel de los Beltrán Leiva surgió en el estado de Sinaloa y logró posicionarse como uno de los principales actores en el mapa del crimen organizado. Nacido como una empresa familiar, de acuerdo con informes de la entonces Procuraduría General de la República, la PGR, los hermanos Arturo, Alfredo, Héctor y Carlos Beltrán Leiva eran originarios de Badiraguato, Sinaloa. En sus inicios trabajaron con Amado Carrillo, el Señor de los Cielos, líder del cártel de Juárez. Ellos se emplearon como sicarios y transportistas de droga. Luego de la muerte del Señor de los Cielos, la DEA identifica a Arturo como uno de los líderes que ascendió en dicha organización. La muerte de Amado Carrillo en 1997 le abrió camino a los hermanos, quienes en 2002, junto con Guzmán Loera y sus socios, Ismael El Mayo Zambada y José Esparragosa Moreno, alias El Azul, formaron lo que se conoce como la Federación o la Alianza de Sangre, ya que Alfredo Beltrán Leiva, el Mochomo, se casó o contrajo nupcias con una prima de El Chapo. El Azul lo hizo con una cuñada de El Chapo Guzmán, quien a su vez contrajo nupcias con Emma Coronel, sobrina de otro de sus socios, Ignacio Coronel. Gracias a una relación de compadrazgo de Esparragosa, El Azul, con el hijo de Carrillo Fuentes, también lograron establecer alianzas con el cártel de Juárez, la cual finalizó en 2004, cuando el hermano del Señor de los Cielos, Rodolfo Carrillo Fuentes, mató a 2 sicarios de Guzmán Loera en Ciudad Juárez. El Mayo Zambada y Esparragosa decidieron aliarse con Guzmán, el Chapo, y así inició la guerra entre los dos cárteles. De hecho, existen fuertes pruebas de que los Beltrán Leiva y el Chapo Guzmán trabajaron juntos para el otrora cártel de Guadalajara. Forjaron una gran relación de amistad y a través de vínculos matrimoniales, los lazos entre los Beltrán Leiva y los Guzmán Loera se hicieron muy estrechos. Esa conexión fue decisiva cuando el Chapo fue encarcelado en 1993. Los hermanos Beltrán Leiva ayudaron al hermano de Joaquín Guzmán, Arturo, a mantener el negocio a flote, y también enviaron grandes cantidades de dinero a su primo sinaloense encarcelado y lo ayudaron a escapar de la cárcel en 2001. Los hermanos de Beltrán Leiva trabajaron de forma conjunta con el cártel de Sinaloa, dirigido por Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, hoy recluido en Estados Unidos. En 1993, cuando el Chapo fue recluido en Puente Grande, el que se conocía también como Almoloya de Juárez, los hermanos Beltrán Leiva quedaron a cargo de la estructura y sus grupos que tenían bajo su cargo, convirtiéndose en los principales aliados de El Chapo. Trabajando a la par de El Chapo y otros narcotraficantes en un frente que se conoció como la Federación, Arturo Beltrán Leiva se asoció en 2001 con Edgar Valdés Villarreal, la Barbie, y juntos formaron el grupo criminal conocido como Los Pelones, con el cual disputaron las principales plazas del país. El poderío de la organización era tan grande que se reportó que entre 2006 y 2009 recibían droga desde Colombia y Venezuela. De acuerdo con informes de inteligencia, luego de una ruptura con Joaquín Guzmán Loera, la Federación sufrió en 2008 la separación de los hermanos Beltrán Leiva. La razón del rompimiento se atribuye al arresto y detención de Alfredo Beltrán Leiva, alias el Mochomo, el cual era el hermano menor de El Barbas. Este último intentó rescatar a su hermano, pero el Mayo
y el Chapo se lo impidieron. De ahí fue donde se dio la separación, al no sentirse respaldado y entender que el Chapo y el Mayo habían entregado a su hermano a las autoridades. En cambio, quienes sí lo respaldaron fueron aquellos con los que anteriormente había tejido alianzas. El primero en acercarse fue el Lasca, el líder de los Zetas, quien convenció al Barbas de romper con la Federación y tejer un frente contra el Chapo. El Barbas aceptó y se le sumaron otros aliados como el Cártel de Juárez, dirigidos por el Viceroy. A esta alianza también se unió el Cártel del Golfo, dirigido por Tony Tormenta, lo cual desató una guerra entre la facción comandada por Guzmán Loera y la encabezada por Arturo y Héctor Beltrán Leiva. Según distintas versiones, los hermanos de El Mochomo toda la vida responsabilizaron al Chapo de la captura de Alfredo, por lo que habrían ordenado en ese mismo año, en el 2008, el asesinato de Edgar Guzmán, hijo de El Chapo, el cual se llevó a cabo en Culiacán, Sinaloa, en mayo. Luego de la ruptura, los Beltrán Leiva se convirtieron en un cártel independiente. Según informes de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, la que se conocía como la SIEDO, los hermanos Beltrán Leiva extendieron su poder mediante el uso de la fuerza por medio de la Barbie en Guerrero, Chiapas, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Sinaloa, Tamaulipas, el Estado de México y la Ciudad de México. Además, consolidaron su propia red internacional, por lo que en Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá y Colombia se tejió una nueva red de complicidades con el cártel de los Beltrán Leiva. Todo esto de acuerdo con el informe Evaluación de la amenaza de la droga a nivel nacional, el cual fue dado a conocer por la DEA en 2013. El declive del cártel puede rastrearse hasta 2009, año en el que cayó su líder principal, Arturo Beltrán Leiva, conocido como el jefe de jefes o el Barbas. Luego, en 2010, otro de los hermanos que fue capturado de los Beltrán Leiva fue Carlos, quien fue acusado de lavado de dinero, por lo que Héctor Beltrán Leiva, el H, asumió el liderazgo de la organización. Este fue aprehendido el 1 de octubre de 2014. Héctor era uno de los 3 narcotraficantes más buscados de México. Abramos aquí un pequeño paréntesis para explicar cómo fue la muerte de El Barbas, en uno de los enfrentamientos más cruentos ocurridos en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Para diciembre de 2009, las autoridades federales estaban dando a conocer que tenían información respecto a la ubicación de Arturo Beltrán Leiva en el estado de Puebla. Se supo que el Barbas había estado en Puebla para asistir a un bautizo en el cual él era el padrino. Ahí pernoctó por varios días y noches, teniendo reuniones con sus grupos a los cuales él dirigía. Posteriormente, elementos de inteligencia de seguridad tuvieron información de que estaría presente en una fiesta prenavideña en el municipio de Tepoztlán, Morelos, a donde se movilizaron decenas de militares y miembros de la Marina. Sin embargo, cuando ingresaron al inmueble, el Barbas ya había escapado. Durante este operativo fueron detenidos varios sicarios y aseguraron los grupos musicales que amenizaban la narcoposada, como fue Ramón Ayala y su grupo, los Bravos del Norte, Lupe Tijerina, los Cadetes de Linares y el conjunto Torrente Musical. A partir de ese momento, fueron contados los días de libertad y vida para Arturo Beltrán Leiva. Desde los niveles más altos del gobierno de México, se había decidido que la captura del Barbas la realizaría la Marina, ya que había un secreto a voces entre las fuerzas de seguridad federales, y era que probablemente el Barbas tuviera comprado al comandante militar de la zona, ya que actuaba y vivía a unos cuantos metros de los cuarteles militares a la entrada de Cuernavaca, muy cerca de la famosa glorieta de la Paloma de la Paz, que da la bienvenida a la ciudad de la eterna primavera. El Barbas habitaba en una zona de lujo en el municipio, como ya lo hemos dicho, de Cuernavaca, Morelos. La urbanización no era cualquier cosa, era el conjunto residencial Altitud, en el fraccionamiento Punta Vista Hermosa, donde residía,
Contaba con una excepcional vista a la ciudad, alberca y un hermoso lugar donde descansar. Sin embargo, aquel departamento de lujo de El Barbas quedó cubierto por la sangre derramada del narco, quien no tuvo opción ante el amplio despliegue del Grupo Especial de la Marina Armada de México y helicópteros que irrumpieron en su inmueble. En esa época, el gobierno encabezado por el entonces presidente Felipe Calderón ofrecía 30 millones de pesos a la persona que diera información que ayudara a capturar al capo mexicano. El 16 de diciembre, alrededor de las 17 horas, un helicóptero sobrevoló el conjunto a altitud y cerca de 60 infantes de marina iniciaron la operación que acabaría con la vida del jefe de jefes. Los primeros disparos, sin embargo, no ocurrieron sino a eso de las 9 de la noche, en el cual Beltrán Leiva tuvo tiempo para preparar su última y fallida defensa. Él ya sabía, cuando escuchó el ruido del helicóptero, se percató de eso. Entonces se fue a su lugar y se preparó para hacer frente. Él sabía que tarde o temprano iban a llegar con él, dijo ese viernes el contraalmirante José Luis Vergara, vocero de la Secretaría de Marina. Con el paso de los minutos, los contingentes de militares llegaban a las avenidas Poder Legislativo y Domingo 10, pero hasta ese momento se desconocía el motivo por el cual había tanta presencia militar. En tanto, los habitantes del complejo habitacional fueron evacuados y llevados a zonas seguras, y quienes habitaban en zonas aledañas se les restringió salir de sus hogares. De manera extraoficial, se daba a conocer que en uno de los departamentos se encontraba un importante narcotraficante, información que fue confirmada minutos después, luego de que un par de sicarios pasaran en un automóvil y lanzaran una granada en contra de los militares que se encontraban en el cinturón primario de seguridad. Por fortuna, el artefacto no explotó y los sicarios fueron detenidos minutos después. Alrededor de las 5 de la tarde de aquel día, con solo unas horas de aviso y preparación, los elementos de la Marina empezaron a abrir fuego en contra del departamento 210 del edificio Elbros del conjunto Altitud, en la colonia Lomas de la Selva, con la esperanza de capturar a uno de los narcotraficantes más buscados del país. Arturo Beltrán Leiva estaba acompañado de varios sicarios que respondieron a la ráfaga de disparos de las autoridades mexicanas durante casi 5 horas, hasta que finalmente el capo abrió las puertas de su domicilio para intentar enfilarse hacia los elevadores con la intención de escapar. Sin embargo, fue entonces cuando las ráfagas de los rifles del Grupo Especial de la Marina lograron derribarlo. Mataron sin contemplaciones al capo y a 3 de sus gatilleros, provocando, según la versión oficial, el suicidio de un cuarto gatillero. En fotografías del suceso que fueron reveladas, se puede observar la violencia del operativo con el que el departamento se llenó de cristales rotos. Había marcas de bala por todas las paredes. Se pudo también apreciar la preferencia que tenía el Barbas por algunos santos como Jesús Malverde y la llamada Santa Muerte. Su cadáver fue exhibido. Según relatos oficiales, el cuerpo del Barbas fue encontrado con la playera arriba y los pantalones abajo porque, según testimonio del único sicario que fue capturado vivo, el Barbas fue alcanzado por una explosión de una granada y su hombro derecho fue destrozado. Al caer, los sicarios a su servicio le aflojaron la ropa y trataron de darle auxilio en medio del combate, pero fue inútil, ya que el Barbas también fue alcanzado por varios impactos de bala. La caída del Barbas, el tío o la muerte, como también era conocido, el cual era el líder del cártel de los Beltrán, ocasionó una división en la organización delictiva, la cual se dividió en el Cártel del Pacífico Sur, al mando de Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande, y del agente de Edgar Valdés Villarreal, la Barbie, ambos exoperadores de Arturo Beltrán Leiva. El Grande, apoyado por Héctor Beltrán Leiva, el H, desató una guerra en contra de la Barbie, a quien acusaba de haber traicionado a El Barbas. La narcoguerra entre El Grande y la Barbie dejó varios tianguis de autos, discotecas y otros negocios quemados en Cuernavaca, así como en Acapulco, Guerrero, zona que estaba bajo el control de Edgar Valdés Villarreal, la Barbie. No podemos olvidar también que un día después del operativo en el que cayó el Barbas,
La Secretaría de Marina reveló la identidad del único marino que falleció en el operativo a causa de una esquirla de granada que le perforó órganos vitales. Esto se comprobó que fue un fatídico error, ya que en venganza por su participación en el operativo, el crimen organizado asesinó cruelmente a la familia del marino en Tabasco. Tras la detención de la Barbie el 30 de agosto de 2010 en una casa de campo ubicada en Cañada de Alférez, cercana al poblado de Salazar en el Estado de México, su organización sufrió una ruptura más, y Cleotilde Rentería, alias El Tilde, colaborador de Edgar Valdés Villarreal, forma en 2011 el grupo Guerreros Unidos, tras su fallida creación de La Barredora para ganar la plaza de Acapulco Guerrero. Asimismo, tras la detención de El Grande el 13 de septiembre de 2010 en una residencia de la calle de Mercaderes, en el exclusivo fraccionamiento Puerta de Hierro en Puebla, el Cártel del Pacífico Sur queda en Morelos en manos de Jesús Radilla, alias El Negro, implicado en la muerte del hijo de Javier Sicilia y unos de sus amigos, suscitada el 28 de marzo de 2011 en el fraccionamiento Burgos de Temixco, la cual llevó a la persecución y detención de El Negro, así como a la desintegración del Cártel del Pacífico Sur. La falta de un mando al frente del Cártel de los Beltrán Leiva ocasionó una división, dando origen a diversas células, como la Mano con Ojos, los Guerreros Unidos e incluso los Rojos. A pesar de las detenciones, en 2013, la PGR todavía consideraba al Cártel de los Beltrán Leiva como una de las 8 grandes organizaciones del narcotráfico. No obstante, advertía que había perdido el apoyo de sus bases y que se había escindido en 19 organizaciones, las cuales tienen presencia o tenían presencia en 13 estados de la República. Lo anterior, de acuerdo con el informe Células Delictivas con Presencia en el País del 2013. Luego de la tercera captura de El Chapo, la organización de los Beltrán Leiva se ha extendido en diversas zonas del país y fortalecido su estructura. Tras la detención de El H, informes de inteligencia señalaban que el liderazgo de la organización quedó a cargo de Juan Francisco Patrón Sánchez, alias El H2, junto con Fausto Isidro Mesa, también conocido como El Chapo Isidro, y Alfredo Beltrán Guzmán, el Mochomito, quien fue detenido en diciembre, y en conjunto le disputan el territorio al Cártel de Sinaloa. Juan Francisco Patrón Sánchez, el H2, identificado como pieza importante del Cártel de los Beltrán Leiva, organización que se consideró en los años 90 como uno de los grupos criminales más poderosos de Latinoamérica, murió abatido por elementos de la Secretaría de Marina Armada de México, de la Secretaría de la Defensa Nacional y elementos de la Policía Federal. Desde 2011, la Procuraduría General de Justicia de Nayarit ubicaba al H2 o El Chico entre los 7 presuntos miembros de células del Cártel de los Hermanos de los Beltrán Leiva que controlaban Nayarit y el sur de Sinaloa. Ese abatimiento fue muy famoso, ya que se dio en una casa de seguridad del H2 junto con otros 7 de sus sicarios, y fue en un operativo en el que fue necesario utilizar un helicóptero artillado por parte de la Secretaría de Marina contra dicha célula delictiva. Si te gustó nuestro trabajo, nos ayudarías mucho suscribiéndote, y si quieres que sigamos haciendo este tipo de informativo, déjanos tu like. Cuéntanos tu historia de guerra en el mail que aparece en pantalla. Síguenos en nuestras redes sociales y activa la campanita de notificaciones para que sepas cuando subamos nuevo contenido. Cambio y fuera.